este tema durante algunas semanas atrás. Los ancianos, mi esposa y yo hemos estado tomando un curso de consejería, porque claramente pues nadie nace sabiendo todas las cosas, ¿no? Tenemos que prepararnos, capacitarnos, y hay unos hermanos que son personas capacitadas, o son personas que se han preparado, son psicólogos, son cristianos, pero son consejeros y que incluso imparten el ministerio de matrimonios para toda la vida. Y ellos han estado capacitándonos durante algunas semanas, y esta semana pasada se estuvo compartiendo precisamente este tema. Y mientras yo lo estaba escuchando, dije, este es un gran tema que podamos compartir también a la congregación. Y estuvimos ahí platicando, y que precisamente ahí se desarrolló este tema. Ahí se desarrolló este sermón de esta mañana, y me gustaría solo compartirlo con cada uno de ustedes, esperando que sea de bendición. Y el tema aquí es qué hacer en los momentos de crisis. Y una crisis es un cambio profundo, es un cambio brusco y decisivo en una situación o un proceso caracterizado por un estado temporal, fíjese, de desequilibrio, de desorganización y alta tensión y tensión emocional o funcional. Se produce cuando los métodos habituales para resolver problemas no funcionan, superando la capacidad de adaptación de individuos. ¿Alguien de ustedes ha pasado o ha sufrido por alguna crisis donde todo se desequilibra, donde pierdes el control, en esas crisis donde no sabes qué hacer? Por más que le busques, es muy difícil resolver. Bueno, las situaciones de crisis, hermanos, pueden ser previstas o improvisadas. Muchas de las veces llegan repentinamente, o en algunas ocasiones puede uno visualizar. Por ejemplo, cuando uno dice, viene una crisis económica, y por ahí como que más o menos se pronostica y se puede, pues pueden ser previstas. Pero hay otras crisis que llegan repentinamente. Hay crisis reales y también imaginarias. Hay crisis que estamos pasando, pero hay otras crisis que aún en la mente podemos crearnos, y que no es cierto, que no ha pasado, pero son esas crisis que pueden venir a nuestras vidas, son actuales o pueden ser potenciales. Pero hermanos, me llama la atención que la palabra crisis, fíjese, ahí en chino se compone de dos caracteres. Uno de ellos significa peligro y otro significa oportunidad. Miren, las crisis están llenas de peligro porque alteran la vida, pero también, hermanos, las crisis ofrecen a las personas la oportunidad de cambiar. Las crisis también ofrecen una oportunidad de crecer y de desarrollarse de mejores formas para poder manejar cualquier tipo de situación que pasamos en nuestra vida. Así que una crisis o es un peligro o es una oportunidad. De ti depende cómo lo vamos a manejar. Pero hay diferentes tipos de crisis, y eso es lo que me gustaría mencionar en esta mañana. Y solamente quiero mencionar 3 tipos de crisis. Por ejemplo, número 1, crisis accidentales o situacionales. Es una de las crisis que pueden experimentar o que podemos experimentar. Ahora, yo me he encontrado en el caminar que no solamente se trata de personas que no conocen de Cristo, personas que no han aceptado al Señor Jesucristo, pero también personas que conocen al Señor, que han recorrido este caminar, que conocen al Señor, como lo vamos a ver en esta mañana a lo largo de la Biblia. Cómo hay personas que aún conociendo su poder, probablemente descuidaron algo, alguna área, pero cayeron en alguna crisis. Y vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios. Hay personas que como no conocen, como conocen, pueden caer en este tipo de situaciones de alguna crisis accidental o situacional. Este tipo de crisis ocurre cuando hay una amenaza, fíjese, cuando hay una amenaza repentina, un evento intensamente perturbador o una pérdida inesperada. ¿Se acuerda de Job? ¿Se acuerda? ¿Alguien ha escuchado de Job? Ahorita vamos a entrar en tema acerca de quién era Job, pero algunos o muchos de los que estamos aquí, hermanos, hemos experimentado este tipo de crisis. Por ejemplo, donde pudimos haber perdido algún ser querido, o probablemente perdimos grandes oportunidades que ya no regresaron o que aún no han regresado.
Perdimos probablemente repentinamente algo valioso que nosotros teníamos o algo significativo para ti, y posiblemente has experimentado este tipo de crisis. A algunos le llaman de esta manera. Pueden ser crisis que experimentales o accidentales o situacionales, porque pueden ser desastres naturales o provocados. Por ejemplo, algún terremoto, alguna inundación o probablemente algunos incendios, o podría ser algún tipo de accidente automovilístico. Este tipo de situaciones de crisis podemos experimentarlos. Y si vamos a la palabra de Dios, ahí va conmigo usted en Job capítulo 1, y de ahí del 1 en adelante nos cuenta la historia acerca de Job. Para los que no han escuchado la historia de Job, Job era un hombre, dice la palabra de Dios, un hombre perfecto, era un hombre recto, un hombre justo, era un hombre apartado del mal y temeroso de Dios. Pero ese hombre era un hombre próspero en tierra de Uz. Si me pueden subir por favor tantito el volumen aquí. Y ¿sabes lo que pasó a este hombre? Aunque era perfecto, aunque era justo, aunque era apartado del mal, aunque era temeroso de Dios, este hombre llega a pasar por una situación complicada, en un momento repentino, como hablamos, en esa crisis accidental o situacional, donde de pronto le llegan una mala noticia. Si usted va ahí en Job capítulo 1, a partir del versículo 13 menciona que aconteció que comían sus hijos y bebían en casa de su hermano. Dice que de pronto llegan mensajeros a este hombre llamado Job, y dice ahí en uno de los versículos, dice: y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Un hombre justo, lo vuelvo a repetir, un hombre piadoso, pero le llega una mala noticia, un momento de crisis a su vida. Imagínese usted que llega un momento donde todo está tranquilo. Dice que era un hombre próspero ahí en la tierra de Uz, pero en ese momento, tal cual está la estabilidad en todas las áreas, le llega un momento de crisis. Y en ese momento de crisis dice que le dan una mala noticia. Y cuando estaba un hombre diciéndole cómo es que mataron a sus siervos, dice enseguida que estaba hablando, cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo. Y dice ahí: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Y luego dice: solamente escapé yo para darte la noticia. Pero mire qué curioso, porque cuando le está dando este segundo hombre una mala noticia, de pronto dice: todavía estaba hablando este hombre y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados en filo de espadas. Y luego dice él: solamente escapé yo para darte la noticia. Enseguida dice: entre tanto que estaba hablando viene otro y dice, y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y viviendo vino en casa de su hijo hermano el primogénito, y vino un gran viento que el vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de las casas, las cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y luego dice: y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense, tal parece que la vida de Job estaba una vida perfecta, una vida estable, como muchas de las veces probablemente usted esté en ese momento. Gloria a Dios que esté en ese momento. No le estoy pronosticando nada malo, pero todos estamos todos estamos en que posiblemente lleguemos a pasar por una situación de crisis. En ese momento, ¿qué haría usted cuando le dan esas terribles noticias? Dice la palabra de Dios que Job en ese momento se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Este hombre adoró en ese momento de crisis y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto dice: no pecó Job ni atribuyó a Dios nada de esto. Pero sabes, ante la crisis de Job, ¿qué habrá pasado por su mente? ¿Usted qué cree que pasó por la mente de Job cuando empezó a recibir estas malas noticias? ¿Le han llegado a usted malas noticias en ese momento cuando usted no le esperaba? ¿O en ese momento donde usted estaba todo tranquilo?
puede llegar el momento donde en nuestras vidas puede pasar ese tipo de crisis, una amenaza repentina, un evento intensamente perturbador o una pérdida inesperada. Pero uno de los salmos, fíjese, nos enseña que aún en el dolor, hermanos, podemos tener nuestra esperanza en el Señor. Aún en el dolor, porque Dios, ¿sabes? Y algo que yo he entendido es que cuando usted pone la confianza en el Señor, entonces todo se puede recuperar. ¿Alguien dice amén? Cuando usted pone la esperanza en el Señor, todo se puede restaurar. Cuando usted pone la esperanza en Dios, entonces todo se puede restituir. Todo aquello que se había robado el enemigo, que se había llevado, entonces con el Señor podemos restituirlo. Dice la palabra de Dios que Job tenía incluso esos amigos, esos 3 amigos, que en vez de ayudarlo, de alguna manera lo condenaron. Y llega un punto, hasta su propia esposa le dice: ¿sabes qué, Job? Maldice a Dios y muérete. Imagínate a qué punto llegó Job, donde su esposa misma le dice: maldice a Dios y muérete. Pero sabes, en un momento Dios le habla en un torbellino, él cuestiona, él se arrepiente de ese cuestionamiento que él hizo. Pero ¿sabes qué sucede? Dios restaura la vida de Job, dándole el doble de lo que él tenía, devolviéndolo. Y ¿sabes qué? Job termina teniendo una larga vida y una bendecida vida. ¿Por qué? Porque él supo cómo reaccionar, cómo responder ante esa situación. Pero si nosotros vamos a los salmos, y quiero que leamos Salmo 42, versículos 6 al 11. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjese lo que dice este salmista, pasando por una situación complicada, pasando por una crisis. Dice la palabra de Dios ahí en Salmo 42, del 6 al 11: mi Dios, léalo conmigo, ahora estoy profundamente ¿qué? Desalentado. Dice ahí, desalentado. Dice: pero me acordaré de ti aún desde el lejano monte de Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrastran tus olas y las crecientes mareas. Pero dice ahí en esa parte, dice: pero cada día, ¿qué dice? El Señor derrama su amor inagotable sobre mí. El salmista está diciendo: mi alma está afligida, profundamente estoy desalentado. Cuando está en una crisis, el salmista está experimentando una crisis terrible, pero aún en esa terrible crisis él está diciendo: pero aún cada día yo puedo experimentar su amor inagotable. Y eso es lo que usted y yo tenemos que saber, hermanos. Aún en cualquier crisis, Dios también está ahí. Dios no se ha olvidado de nosotros. Él está presente para ayudarnos. Y Él dice: yo puedo experimentar aún en esta situación difícil su amor inagotable. Y dice ahí, y dice: y todas las noches entono sus cánticos y oro. ¿A quién? A Dios, quien me dio la vida. Oh Dios mío, roca mía, clamo: ¿por qué me has olvidado? El mismo salmista se hace esa pregunta. ¿A poco no le ha tocado a usted cuando vienen esas situaciones complicadas y le pregunta a Dios: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me olvidas a mí? ¿Por qué te acuerdas de otros y de mí no? Y llenan esas dudas a nuestra mente. Y el salmista pues es un hombre como usted y como yo, donde nos podemos hacer preguntas. Y él mismo se pregunta al salmista: ¿por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? El salmista dice: sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? Dice: ¿por qué está tan triste mi corazón? Pero fíjese cómo el mismo salmista también responde a sí mismo. Léalo conmigo. Dice: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. En medio de la crisis, hermano, usted, aunque es normal, o sea, no estoy diciendo que seamos que no, si viene una crisis usted tiene que reaccionar siempre positivamente, no, porque somos humanos, porque probablemente sí, habrá un tiempo de llorar, sí, habrá un tiempo de duelo, sí, habrá un tiempo en el cual probablemente pueda afligirse. Pero siempre tiene que saber que en esa aflicción usted puede recibir ese amor inagotable que viene del cielo y decir: Dios, aún en esta situación
tú me consuelas. Aún en esta situación, tú me levantas. Aún en esta situación, yo puedo decir, sigo poniendo mi esperanza en Dios. Nuevamente alabaré a mi Salvador y a mi Dios, como lo dijo este salmista. Ahora, también hay otro tipo de crisis. Le dicen se le conoce como crisis de desarrollo. Este tipo de crisis dice que se presenta durante el curso normal de desarrollo. Por ejemplo, en el inicio de la etapa escolar, el ajuste de la vida matrimonial. ¿Cuántos recién casados están aquí? Levanten las manos con gozo. y mire, en esa temporada, en esa etapa de desarrollo, pueden venir crisis. Dicen que los primeros 5 años de matrimonios son los más complicados, son los momentos de crisis. Si brincas ahí esos 5 años, bueno, ya la hiciste, no se crean. Pero hoy en día, incluso hasta ya los matrimonios de 20, 30 años también están pasando por situaciones de crisis, situaciones complicadas. Pero este tipo de crisis también puede ser la responsabilidad de ser padres, el manejo de la crítica. ¿Cuántos hemos recibido críticas de personas? ¿Cómo usted maneja? Ahora, la etapa de la jubilación, también es esa crisis, se le conoce la crisis del desarrollo en la etapa de la jubilación o el deterioro de la salud. Personas adultas en esta etapa donde muchas de las veces pues viene ese desánimo, viene esa crisis. Y me acuerdo acerca de la vida de Abraham y Sara. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Cuando está en ese momento donde Dios les hace una promesa. Yo digo, para los que no saben, a Abraham, Dios recibe una promesa, iba a tener una gran descendencia. Y Dios le dice, así como son las estrellas del cielo, ¿puedes contarlas? ¿Puedes contar los granos de arena? Es imposible. Bueno, así será tu descendencia, incontable, maravilloso. Pero había un pequeño detalle. ¿Y cuál era el pequeño detalle? Es que Abraham era anciano y también su esposa. Pero para acabarla, no solamente eso, sino también su esposa era estéril. Era, ante sus ojos naturales, era imposible poder ver el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Pero llega un momento donde Sara se desespera. Después de años sin hijos y siendo ya ancianos, la impaciencia de Sara la lleva a perder la fe en dar a luz un día a un hijo. Y puso a Abraham para tener a un hijo con su sierva egipcia Agar, y que nace su hijo de una egipcia, y que hasta el día de hoy pues está ese problema, ese asunto ahí. Pero lo que podemos ver es que la crisis te puede llevar a tomar decisiones apresuradas. La crisis te puede llevar a tomar decisiones apresuradas y equivocadas. Por eso, hermanos, es importante saber esperar en una respuesta que viene del cielo, porque muchas de las veces en esos momentos no sabemos qué hacer. Y yo quiero llegar a este punto. ¿Cómo podemos enfrentar esas crisis? ¿Cómo cuando llegan? Es inevitable, lo menciono nuevamente. Cristianos o no cristianos, hijos de Dios, testigos de Jehová, mormón o quien guste, todos podemos llegar a experimentar un tipo de crisis. Pero ¿cómo reaccionamos ante esas situaciones? Y ahorita vamos a ir a ese punto. Hermanos, la Biblia dice ahí en Salmo 34, versículo 19. Yo quiero que me acompañen. Ahí en Salmos 34, 19, menciona algo tan interesante y lo dice de esta manera. Es que muchas son las aflicciones del... ¿Cuántos somos justificados? Dice que muchas son las aflicciones. Muchas son. No está diciendo no vas a pasar. No, sí. Porque dice también, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Yo te estaría mintiendo si yo te dijera, cuando conoces al Señor, hombre, todo de color rosa. Hombre, no hay ningún problema. Pero sabes, yo siempre lo he dicho, la diferencia es que cuando tú no conoces al Señor, tú enfrentas esas situaciones solita, a la de buena idea. Pero cuando conoces al Señor y cuando enfrentas esas cosas, ¿sabes qué? Tú no caminas solo, tú caminas con el Señor y Él es tu esperanza y Él es tu fortaleza. Y dice el salmista, muchas son las aflicciones de Él, pero de todas ellas, hermanos, lo que el Señor sí te promete es que de todas ellas te librará Jehová. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien se puede gozar con eso? Porque de esas el Señor te va a librar, Él te va a ayudar. Y mira, quiero que le digas ahí a tu lado, pero fiel es Dios. Dile al que está a tu lado, dile, pero fiel es Dios.
en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. Quiero que lo lea conmigo. Vaya, si tiene su Biblia, rápidamente vaya. Hebreos 10, 23. Si lo tenemos, vaya conmigo. Hebreos 10, 23. Dice lo que dice: mantengámonos, ¿qué? Firme. Mantente firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque ¿quién? Porque fiel es el que prometió. Fiel es quien prometió. Y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, solamente para ver cómo un poquito más entendible la versión. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. ¿Cuántos tenemos una esperanza en Cristo? Amén. Bueno, dice: mantente firme sin titubear. ¿Alguien ha titubeado alguna vez cuando agarra el micrófono? Yo todavía me pongo nervioso, pero cuando alguien empieza a titubear o de repente te pone nervioso alguien, bueno, delante del Señor, cuando tú tienes una esperanza, no titubees. Tú dices: mi esperanza está en Cristo y Él me ayudará. Amén. Y dice: sin titubear, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Está diciendo en Dios, porque se puede confiar, porque Dios es confiable. Dios es confiable. Las personas no son confiables, hermanos. Las personas somos cambiantes. Las personas no podemos confiar. Usted dice, de hecho, maldito el hombre que confía en otro hombre. Las personas pueden fallar, pero Dios no falla. Amén. El que lo promete, si lo promete, Él lo cumple. Y dice, aquí me encanta cómo dice: porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y eso es lo hermoso, es que en medio de alguna crisis de desarrollo, de que usted dice: bueno, pues no sé qué va a pasar, usted siga confiando en el Señor, porque si Él lo prometió, Él lo hará. Amén. Ahora, número 3, ya voy de bajadita. Hay crisis también existenciales. Este tipo de crisis puede coincidir con las otras dos, pero ocurre cuando nos vemos enfrentando con algunas verdades, pues algunas verdades perturbadoras, muchas de las veces acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, el pensar que soy un fracaso, el pensar que no obtuve el ascenso que yo esperaba. Mi vida probablemente no tiene sentido. Soy muy viejo para alcanzar las metas que tenía en la vida. Y esas crisis existenciales, probablemente algunos de nosotros podamos llegar a experimentarlo. Pero miren, nos encontramos en la historia, aquí en la Biblia, en la historia de una mujer llamada Ana, una mujer en la cual Dios le respondió. Ella probablemente estaba pasando por una crisis existencial, una crisis donde pensaba que no iba a tener eso que siempre había anhelado, probablemente que había fracasado como una mujer según el contexto histórico en el que ella vivía. Pero si usted me acompaña ahí a Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 7, vaya conmigo, Primera de Samuel, lo vamos a leer juntos. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 7, y lo vamos a leer del 7 al 18. Y dice que esta mujer, fíjese, vamos a leerlo ahí del 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual dice que Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Por qué no quieres comer? ¿Alguna vez le ha pasado que usted está triste, está deprimido y ya ni apetito tiene? Yo, gracias a Dios, siempre aunque esté triste, me da hambre. Pero hay personas que no les da hambre. ¿Y sabe qué dice? No te soy yo, dice humildemente este hombre, no te soy yo mejor que 10 hijos, le dice él, no te soy yo mejor que 10 hijos. Y dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí, dice que estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura, escúchelo bien, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esta es una de las historias que siempre había querido predicar, no sé por qué no la había predicado, pero desde hace muchos años que yo la leí, me llamó tanto la atención.
¿Cómo esta mujer? Me fui ahí a ver esa escena. Imagínese usted, está el sacerdote Elí ahí en el templo y de pronto llega una mujer y la mujer está allá llorando amargamente. Dice la Biblia, como mencionas, dice que amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y dice, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares, dice, mira la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, ¿qué estaba pidiendo? Un hijo varón. Ella sabía lo que quería. Ella quería un hijo varón. Y dice ahí, dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y ¿sabe qué? Así fue. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente, fíjese, no fue una oración de que: Señor, te pido por mi hijo, ahí nos vemos. Se levantó y se fue. No, probablemente no fue como un lunes, solamente estuvo orando dos horas. No, ella estuvo orando largamente. Y dice que cuando oraba largamente delante de Jehová, este sacerdote estaba observando la boca de ella. Yo no sé, yo me puedo imaginar esa mujer ahí llorando y con el moco por aquí saltando, las lágrimas cayendo, un charco de ahí, no sabes qué es, está llorando. Elí solamente lo que estaba observando ahí era su boca. Y dice ahí que cuando la observa, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían, fíjense, solo se movían sus labios, pero su voz no la escuchaba, su voz no se oía. Y dice, y Elí la tuvo por borracha. Esta mujer viene borracha, esta mujer viene mal. Y aquí está en el templo y fíjese lo que dice. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. En otras palabras, probablemente estaba diciendo: estoy en una crisis. No se entendían aquellos términos, aquellos términos no había en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero ella misma está diciendo: estoy atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Mi alma la he derramado. Yo he abierto mi vida delante del Señor. Y dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Todo lo que yo he sufrido, todo lo que yo he pasado, le está diciendo esta mujer llamada Ana, le está diciendo: todo lo he derramado delante del Señor, todo se lo he presentado. Hoy he aprovechado la oportunidad para decirle a Dios toda la situación. Entonces dice la palabra de Dios ahí que entonces Elí respondió: ve en paz, y el Dios, léalo conmigo, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Venía en una crisis, pero sabes, cuando estás delante de la presencia del Señor, el Señor te fortalece, el Señor te levanta, el Señor te da una esperanza. Y yo siempre les he dicho que cuando hay una palabra, tú tómala y dile: esto es para mí. Yo la agarro y yo me la llevo, y esto es para mí. Yo sé que quien lo promete es fiel y puedo confiar en él. Y sabes que más adelante Dios le concede tener un hijo llamado Samuel, que fue un profeta usado grandemente por Dios. Y así fue, lo dedicó a Dios todos los días de su vida, un hombre nazareo que lo consagró al Señor. Pero yo le pregunto algo: ¿alguien de ustedes, no me responda, pero alguien de ustedes ha pasado por alguna crisis? Mire, estos no son los únicos. Ahí tenemos a Elías, el profeta del momento. Imagínense, ahorita es como a nivel mundial el profeta del momento. Es Elías, aquel reconocido. Pero un día, de pronto, tras una gran victoria, cae en una depresión tan profunda que deseó la muerte, sintiéndose incapaz y solo. Se va a una cueva y le exclamó, le dijo: Señor, quítame la vida. Llega un punto donde se está pasando una crisis. El profeta del momento, aquel que dijo: Señor, solamente yo he quedado, han matado a tus profetas y solo yo he quedado. Pensaba que era el único.
Ese es el asunto también, ¿no? Que luego a veces cuando uno piensa que es el único, entonces Dios te da unas cachetadas así y dice: hey, espérate, no eres el único. Le dijo Dios: tengo 7,000 hombres como tú, que no han doblado sus rodillas a Baal, están escondidos, no tienen nombre, pero también son mis siervos, pero también son mis escogidos. Y a mí me encanta porque llega un momento donde Elías, mira, Dios lo había levantado, Dios los había puesto ahí, pero llega un momento de crisis. El profeta de Dios, ¿cómo? El pastor, ¿cómo el pastor puede pasar por una crisis? Todos nosotros podremos pasar por una crisis, pero saldremos victoriosos cuando confiamos en el Señor, amén. Cuando derramamos nuestra alma delante de Él. Dice ahí que en la palabra de Dios que nos encontramos a David. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, este hombre experimentó largas pérdidas de depresión, ansiedad y dolor. Y sabes, ahí tras la persecución de Saúl y la traición de sus hijos, David en tantas ocasiones, me acuerdo una vez donde este hombre se va con varios hombres porque había venido un ejército enemigo, ellos andaban peleando una batalla que no les correspondía, regresan y resulta que a sus hijos y a sus mujeres un pueblo enemigo se los lleva preso. En ese momento pues va a alcanzarlos, pero resulta que 200 soldados se quedan ahí. Y estaban, pero ¿sabes qué dice la historia? No lo apunté, solo me estoy recordando en estos momentos. Dice que el pueblo lloró amargamente, dice que les faltaba fuerzas para llorar. Hablaban de apedrear a David. En ese momento dice que hablaban de, imagínate, eran de allá de la Moderna, no sé, era de allá de la Ignacio Yed, no, eran de algún lugar, pero dice que querían apedrear a David porque se habían robado su familia. Y en ese momento dice que les faltaron fuerzas para llorar. ¿Alguna vez has caído en alguna situación en el cual te han faltado, o sea, has llorado tanto que te han faltado fuerzas para llorar? Donde ya no puedes más, tú quieres llorar más porque tu alma está destrozada en ese momento. Pero dice la palabra de Dios que David enfrentó por esas situaciones. Mira, Jeremías, el profeta, otro de los profetas, conocida como, ¿sabe por qué se llama luego Lamentaciones? Porque son las lamentaciones de Jeremías. Cuando Jeremías está llorando, le dicen como, se le conoce como el profeta llorón. Jeremías vivió con depresión y ansiedad, profunda angustia ante la destrucción de Jerusalén. Jeremías experimentó también crisis. Noemí enfrentó el duelo de perder a su esposo y a sus 2 hijas en una tierra extranjera. Jonás, ¿se acuerda del Jonás? Ese Jonás experimentó una crisis emocional debido a su desacuerdo con las decisiones divinas, donde Dios le dice, es una parte tan interesante, cuando él predica y todos se arrepienten, y este Jonás quería que cayera fuego y que los consumiera a todos. Y se va y se sienta allá y se levanta una calabacera, un gusano se come la calabacera. Es una historia bien extraña por ahí léala usted. Pero ahí se da cuenta que no destruyó. ¿Por qué? Porque se arrepintió el pueblo. Hey, Señor, ¿ya me pusiste en vergüenza? Pues yo ya fui y prediqué y él quería que a fuerzas Dios destruyera todo, ¿no? Y él cae en una depresión, cae en una crisis por las decisiones que Dios había tomado. Y a veces sucede, hermanos, que a veces pasa lo mismo. Dios determina y Él es soberano, Él gobierna sobre nuestra vida. Y a veces nos quejamos y a veces, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a Él? ¿Por qué tenía que hacer así? Pero cuando no se nos olvida que Dios es soberano, que Él determina y que Él es quien hace y quita y pone. ¿Y qué haces en momentos de crisis? Yo quiero llegar al punto, si me pueden apoyar con los de alabanza o el teclado aquí, ya quiero cerrar. Pero ¿qué hacer en los momentos de crisis? Ya explicamos qué es crisis, algunos 3 tipos de crisis. Vimos cómo los hombres de Dios también han pasado por esas situaciones. Pero hermanos, ¿qué hacer en los momentos de crisis? Estábamos ahí nosotros en la clase ahí los martes ahí de 8 a 11 de la noche, y estábamos ahí. Yo recuerdo que les pregunté, les dije, hermanos, pero ¿cómo enfrentamos? Bueno, una cosa es aconsejar a las personas que están pasando por una crisis, pero ¿qué si uno pasa por la crisis, no? ¿Cómo poder platicarlo? Y me acuerdo que mencionó a la hermana que estaba ahí, que su esposo se lo había dicho, y yo quiero compartirlos con ustedes. Ahora sí que estoy agarrando el mensaje y pasándolos a ustedes. No atribuyo nada, ¿verdad? Es Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23. Yo creo que esto es todo, lo hemos escuchado.
Dice Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y termina con algo es templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero lo menciono de esta manera. ¿Qué es la templanza? Y la templanza en la Nueva Versión Internacional dice humildad y luego dice dominio propio. La templanza quiere decir dominio propio. Dominio propio es saber reaccionar correctamente ante una crisis. Dominio propio, se lo vuelvo a repetir, es saber reaccionar correctamente ante una crisis. Templanza, eso es templanza. ¿Cómo reaccionas ante una crisis en tu vida? Algunos psicólogos te darán algunas técnicas o algunas alternativas, alguna serie de pasos, como mantener la calma, como garantizar la seguridad física inmediato, como buscar ayuda profesional, como técnicas de respiración, etcétera, etcétera. Pero lo que hoy yo quiero hablarte de parte de Dios es que simplemente que se vea en nosotros manifestado, que dejemos que fluya esta característica acerca de la templanza. Y esa es la clave solamente que quiero que tú te lleves en este día. Llévate que se vea en tu vida esta característica, el fruto del Espíritu, la templanza. Templanza es dominio propio, como ya mencioné. No es dominar todo, fíjate. No es dominar todo, sino es dominarte a ti mismo. La templanza no se trata que vas a tener el control de la situación. Se trata de dominarte a ti mismo. A veces queremos tener todo bajo nuestro control, todas las cosas. ¿Sabe que eso es imposible? Pero sí podemos tener dominio propio, dominarte a ti mismo. ¿Cómo enfrentas esa crisis o esas circunstancias no deseadas? ¿Sabe? El dominio propio o esa templanza es pararte en medio de una crisis y decir: Señor, tú tienes el control. Yo no lo tengo. En mis manos está saliendo esta situación, pero en tus manos, Señor, yo lo pongo. Y en tus manos yo puedo descansar. Estar en un momento de templanza es cuando pasas en una situación y le puedes decir al Señor: Señor, en mis fuerzas yo no puedo, pero sé que tú sí puedes, Dios. En un momento de templanza es cuando te puedes sentir débil y le puedes ser sincero con Dios y decir: Dios, no tengo fuerzas, pero sé que las fuerzas vienen de ti. Mi forma de reaccionar conforme a lo que tú has dicho, no a lo que dice el mundo, no a lo que dicen los doctores, no a lo que dicen los psicólogos, no a lo que dice la sociedad, sino a lo que dice tu palabra, Señor. Yo respondo y reacciono a lo que dice tu palabra, porque podemos reaccionar a lo que dicen los doctores, podemos reaccionar a lo que dice el diagnóstico médico, pero ¿cómo respondes tú a lo que Dios dice, a lo que dice en su palabra? Eso es dominio propio, eso es templanza. Templanza es tener en control los pensamientos, es tener en control las palabras, es tener en control las acciones que usted y yo podemos hacer. Los que practican la templanza son capaces de controlarse a sí mismo y de mostrar dominio de sus emociones y de sus comportamientos. Necesitamos templanza. En nuestra vida personal, ante una crisis, necesitamos templanza. Y aun cuando no hay una crisis, aun cuando la situación no está tan crítica, pero aún así necesitamos templanza en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Mientras estábamos ahí le dije: a ver, templanza me suena como a temple, le dije. Y estaba mi papá ahí y quiero mostrarle un video de lo que mi padre hace. Él tiene una fragua y le dije: a ver, consultando yo, a ver, bueno, usted dice esto y a ver, ¿qué dices tú, pa? Y bueno, ahí parece que ahí va el video. Ese es como para golpear él lo puede explicar mejor, pero él hace eso. Es comercial, no está pagado ese comercial, pero él hace esos cuchillos. A ver si lo vuelves a repetir, a ver, para que se alcancen a ver bien. Ahí como le está golpeando, tiene fuego, pasó por fuego primero y hace esos cuchillos, ¿no? Y ahí cortó, no sé si era como una lata de aluminio. Hay otro video por ahí, no sé si la descargaste, el otro, a ver si ese es un cuchillo que me regaló él. Bueno, ahí está él haciendo eso. Ese es el cuchillo que me regaló, ahí lo tengo, costoso, ahí está, valioso, pero él los hace esos. Y le dije: a ver, tu experiencia, tú que tienes una fragua, que tienes ahí un fogón, ¿qué nos puedes platicar acerca del temple, no? Y él nos explicó esta parte. El templar el acero es un tratamiento térmico
cuyo objetivo principal es aumentar drásticamente, fíjese, su dureza, resistencia mecánica y resistencia de desgaste. El proceso consiste en calentar, la pieza a una temperatura alta, superior a la crítica, se dice, siguiendo de un enfriamiento rápido, ya sea que en agua, en aceite o en aire forzado. Y eso hace que tenga una dureza o una resistencia deseada. En otras palabras, el templar el acero quiere decir que primero era un fierro, probablemente ahí la muelle de un carro, no lo sé, es un acero completa, con una forma así nada más. La mete en la fragua tiene fuego y tiene también aire por un lado a presión para que haga fuerza ahí. Lo mete ahí y se pone rojo, como lo vieron en el video, y después con un marro empieza a golpearlo y moldearlo, y lo está golpeando, y a veces algunos ya automáticamente pues ya tienen otro tipo de, como si fuera marro automático, y le pega y lo moldea. Pero lo que mencionó mi padre, y que es algo interesante, que dijo, pero no se puede templar algo si no pasa por el fuego. Se necesita pasar por el fuego. Y me llamó mucho la atención esto, porque cuando ya le dio forma al cuchillo y ya se ve bien bonito, se tiene que templar, porque si no se templa, ¿qué sucede? Pues al momento que uno vaya a cortar un limón, se va a deshacer el cuchillo, se va a abollar, se va a lastimar. Tiene que pasar por el fuego, y él lo mete después del fuego y llegar a la temperatura exacta, correcta. En ese momento lo saca y lo mete en aceite quemado. Y en ese y también tiene sus segundos, para lo que yo le entendí, tiene sus segundos, entonces lo saca. Y ese proceso de temple hace que ese cuchillo, cuando le llegues a pegar incluso un clavo, no se abolle, sino que mantenga el filo permanente, siga manteniéndose bien, porque un acero que no está templado se va a deshacer completamente. A lo que quiero decir es que muchas de las veces, para que esto suceda, es un proceso de un elemento importante, que es el fuego. No se puede templar sin fuego. Para tener temple se necesita el fuego. Para tener templanza necesitas pasar por el fuego. Necesitas la crisis para poder poner en práctica la templanza. Y una vez que obtengas la templanza, obtendrás la firmeza, la resistencia en medio de cualquier situación. No sé si me entendiste, pero la templanza, necesitamos ser templados ahí, para que cuando venga la crisis y cuando venga la situación oscura, entonces nosotros con la templanza podamos resistir cualquier situación. Que no importa lo complicado, que no importa lo drástico, que no importa la pérdida que hayamos sufrido, que podamos levantar siempre nuestros ojos al cielo. Y como decía el salmista, nuevamente, Dios, nuevamente pondré mi confianza en mi Dios, en mi libertador, en aquel que me dio la vida, en aquel que me fortalece cuando no tengo fuerzas, en aquel que me levanta cuando estoy caído, en aquel que me dice, aquí estoy cuando me siento solo. Y es ahí la templanza que la necesitamos todos los hijos de Dios, para levantar y poder enfrentarnos en cualquier circunstancia. Yo quiero que en esta tarde nos pongamos de pie, y a través de esta reflexión, qué hacer en momentos de crisis, podamos reconocer que necesitamos ese fruto del Espíritu, que nos podamos ahí en ese momento de dificultad, pueda esa templanza, poder recordar que no nos doblamos, que no nos caemos, que nos mantenemos firmes, porque fiel es quien ha prometido. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás, y yo quiero preguntar solamente, cierra tus ojos ahí y medita en lo que Dios ha hablado en este día. Mensaje sencillo, pero creo que es necesario tenerlo en mente. Yo quiero preguntar si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida al Señor, porque para poder tener la templanza, dice la palabra que es un fruto, es el fruto del Espíritu. Es decir, cuando el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. ¿Y cómo sucede eso? Cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Entregarle la vida al Señor es decirle, Señor, en tus propias palabras, decir, te acepto en mi corazón, te recibo como mi único Señor, porque solo no puedo. Entonces Él viene a morar en ti, en tu corazón, te hace una nueva persona, y entonces dentro de ti ahora puedes hacer lo que antes no hacías. Ahora puedes amar, ahora puedes perdonar, ahora puedes tú ser una persona
que va haciendo cosas diferentes, lo que antes no podías porque estabas lejos del Señor. Pero si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida al Señor, quiero no desaprovechar esta oportunidad. Quiero que levantes ahí tu mano donde tú estás. Levanta tu mano si tú no le has entregado y te gustaría hacerlo en este día. Todos con los ojos cerrados. ¿Hay alguien aquí que le gustaría aceptar esta invitación de decir: yo necesito al Señor en mi corazón? ¿Hay alguien aquí que quiere levantar su mano y decir: yo lo necesito? Si no hay alguien aquí, yo quiero decirte que todos los que estamos aquí necesitamos esa templanza. Y yo no sé, yo quiero hacer una invitación también. Esta es la segunda invitación, número 2. Para aquellas personas que dicen: yo he pasado por una crisis y sinceramente han quedado algunas secuelas, y sinceramente he quedado con temor, y sinceramente he pensado que probablemente vuelva a pasar. Pues quiero decirte que probablemente llegue un momento donde volvamos a pasar totalmente diferente o la misma, no lo sabemos. Solamente Dios sabe. Pero quiero preguntarte algo. Si hay alguien aquí que dice: yo no he pasado, o dice uno: yo estoy pasando en una crisis, pero también no es por ser no sé, pesimista, pero decir: probablemente llegamos a pasar alguna situación. Queremos estar listos y queremos estar preparados. Y si tú en este día, tú dices: yo en este altar quiero decirle: Señor, fortaléceme y ayúdame, porque pasé, o porque estoy pasando, o porque posiblemente llegara a pasar. Yo quiero mantenerme firme ante tu verdad, ante lo que tú dices, no lo que el enemigo dice, no lo que las personas dicen, sino lo que tú dices, Señor. Y si hay alguien aquí que dice: yo quisiera pasar a este lugar, para de todo corazón decirle a Dios: Señor, ayúdame en esos momentos. Yo creo que es una buena oportunidad, es un buen tiempo en el cual podamos orar juntos y podamos pedirle al Señor fortaleza para cualquier situación. Ahora, si tú eres esa persona, pasa rápidamente aquí al frente y déjame orar por ti y déjame pedirle al Señor que el Señor te fortalezca y esa templanza sea manifestada en el momento de crisis. Pásale por favor rápidamente y vamos a orar. Si alguien me ayuda a cortar aquí, y vamos a orar juntos como hijos de Dios y decirles: este es un buen momento